Bueno, 8 de la mañana, 49 minutos y como les decía, tenemos la posibilidad de charlar con Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China y un estudioso hace muchos años, incluso antes de ser embajador, de China, la nueva ruta de la seda, la nueva franja, de cómo se estaba reconfigurando el comercio internacional. Y estamos en la semana donde todo eso se empieza a ver. Sabino, gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar acá de nuevo en este programa. Bueno, recién decía, es como una pregunta demasiado genérica, pero ¿qué va a hacer China frente a todo esto? ¿Qué hizo hasta hoy? Pues ya pasaron 5 días. ¿Y qué va a hacer China frente a esta decisión de Estados Unidos de tratar de cambiar las reglas del comercio? Yo vengo a complejizar un poco más el tema. A ver. No, primero me gustaría que evaluemos qué hizo China en la semana previa. Okay. Porque la verdad que esto de Trump es como algo que viene, lo anunció en la campaña, no es algo novedoso. Okay. Por eso también es llamativo el gran impacto. Evidentemente, muchos sectores no creían el alcance de la medida, y acá vamos a hablar de distintos niveles, pero obviamente ha tenido muchísimas críticas. Hay que ver en la práctica, ¿viste? Porque eso lo puso en un gráfico, un esquema absolutamente arancelario. La diferencia, si quieren, con la primera guerra comercial arancelaria era que estaba más enfocada a China, claro. Y ahora lo hizo a escala planetaria, ¿no? Entonces, acá el primer análisis que yo veo es que es una señal de declive de Estados Unidos y que estamos ante una reorganización del esquema mundial, ¿no? En términos, y si quieren, la primera guerra arancelaria que inicia Trump contra China, que tiene objetivo China, tenía de fondo un elemento para mí central, que era la guerra tecnológica, porque eso fue acompañado de bloqueos en grandes segmentos tecnológicos, semiconductores, 5G. El eje de fondo era el tecnológico. En esta edición 2, el eje de fondo para mí es el monetario. O sea, acá se está poniendo en discusión el patrón dólar. El patrón dólar. Y acá esto es el elemento que yo quiero introducir, claro. Y ahora vamos a hacer un desarrollo de por qué creo yo que es esto. Bueno, el declive, hay un declive comercial, ¿no? Claro, de Estados Unidos deja de ser el estado, como hablamos siempre acá, ¿no? El estado manufacturero más grande y más barato del mundo, y por eso el elemento central es que cuando Estados Unidos deja de ser beneficioso para él, las políticas mundiales las rompe y genera un nuevo orden, ¿no? Claro. Acuérdense de Bretton Woods, se forma el FMI, el Banco Mundial. Post-Segunda Guerra Mundial. Post-Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos diseña las instituciones y el esquema de fondo de eso es establecer el patrón dólar para la economía mundial. Y lo logra. Y después aparece la OMC, toda la ingeniería del orden mundial fomentada por Estados Unidos. Entonces, acá estamos viendo, primero, un colapso comercial, donde aparece China como uno de los actores más relevantes, un colapso, no colapso, pero sí un declive militar importante, y acá podemos analizar también el esquema de Ucrania, donde Estados Unidos, la mayoría de las guerras que ha enfrentado ha fracasado, entonces acá también, o ha financiado, ha tenido fracasos grandes. Un declive en el control logístico, que lo podemos ver en este esquema donde Trump dice, cuando Trump habla de Groenlandia, lo de Canadá, lo del Golfo de México, lo de Panamá, tiene que ver con que está queriendo retomar el control logístico del esquema más dinámico ahora, que es el Pacífico, y un nuevo elemento geopolítico que es la ruta del Ártico, ¿no? Producto del cambio climático, esto que trata siempre de negar Milei y Trump, pero sin embargo se está dando una política, lo de Groenlandia tiene que ver con respecto a eso. Si vos, acuérdense que yo siempre decía, cuando Estados Unidos, en la primera etapa de Trump, quiere relocalizar las empresas que se habían ido a China para buscar beneficios laborales y beneficios impositivos, las empresas chinas, él les habla con el corazón y le responde con el bolsillo. No, ni loco vuelvo a Estados Unidos porque ahora China representa 400 millones de sectores medios, entonces no solo tengo las fábricas, sino ahora vendo acá. Claro, tengo mercado interno, que antes no tenía. Y de hecho, esta semana hubo una entrevista muy interesante a Tim Cook en China, que lo recibe el ministro de Comercio a Tim Cook, ¿no? Para que vean la importancia que le da a las empresas. Es el CEO de Apple, ¿no? El CEO de Apple. Y esta entrevista para mí se las recomiendo porque grafica, el periodista le dice, ¿por qué ustedes se van a poner las fábricas a China? Por el tema laboral, de costo laboral, y él le dice, no, este es un gran error. Hace ya varios años que no son los costos laborales los que nos motivan que nosotros estemos acá, sigamos acá y pensemos en abrir más fábricas acá. Y entonces pone un ejemplo que para mí grafica lo de China, que dice, si yo convoco ahora en esta sala, era una sala parecida a esta, a
él lo que dice es ingenieros de herramientas, porque el tipo de Apple, el tipo de fabricación necesita especialistas en todo el diseño de herramientas. Entonces, si yo convoco específicamente en Estados Unidos a ingenieros de herramientas, probablemente no podamos llenar esta sala. Ajá. Si yo los convoco en China, podemos llenar 10 estadios. Esto lo dice Tim Cook. Entonces dice, acá el valor del por qué yo estoy acá es por el nivel de especialización y de formación. Acuérdense lo que hablamos en los otros programas, que China ya forma 1.500.000 ingenieros al año, Claro. cuando Estados Unidos son 200.000. Fíjense, entonces el esquema clave tiene que ver con otro, por eso que no lo vas a solucionar con un esquema de arancel. O sea que, a ver, para pasar un poco en limpio, vos estás viendo que hay una potencia o imperio, llamémoslo como, vamos a decir potencia, primera potencia mundial que está en declive en todas las áreas, o sea, por recién mencionaste, en monetaria, en tecnológica, en Monetaria militar. es la actual, todavía no está, por eso. es la que todavía... Pero marcaste, sí, o sea, la actual monetaria, marcaste infraestructura, Comercial, logística, comercial, bélica, militar, claro. hasta cultural, me animo, que no tecnológica, es otro tema, y tecnológica, frente a... Y ahí te pregunto, frente a una China que va a ser la nueva primera potencia. Yo creo que no es solo China, y acá volvemos con los elementos. Ok. Fíjense, la semana previa, de nuevo, China responde muy fuerte en esta segunda etapa. Sí. La primera etapa fue llamativa porque no responde con la misma digamos, simetría. Por ejemplo, acuérdense que lo que hizo el esquema arancelario para China representaba casi 400.000 millones y China le responde con un impacto de 20.000 millones de Estados Unidos, pero en sectores estratégicos. ¿Qué hace China? Va y le complica el tema arancelario a los sectores que bancaban económicamente atrás, muy inteligentes. Sí. Entonces empezaron desde adentro, acuérdense esto de Elon Musk, ¿no? Con las fábricas de Tesla y con la venta de Teslas en China, y hagamos este desafío de buscar un X de Elon Musk criticando a China, no lo van a encontrar, de hecho la madre ha estado mucho en China y tiene una relación muy fuerte económica con China. Entonces, el esquema de este declive de Estados Unidos y que tiene que ver con el esquema monetario, en parte, para mí, lo toma Trump cuando asume, que dice, acuérdense este Twitter que dice que amenaza a los BRICS. Le dice, si Sí. los BRICS avanzan para ir por el declive del dólar, el único argumento que está teniendo Trump ahora es el arancelario, ¿no? Les voy a imponer aranceles del 100% y no voy a permitir. Y el otro que te marca el verdadero meollo del asunto es esta que ustedes hablaron recién, lo de Claver Carone. Cuando habla del swap, cuando está hablando del swap está hablando de eso, porque la primera estrategia de China para internacionalizar su moneda es el swap de monedas. Después viene el crédito. Después viene el uso de las monedas. Acuérdense estas discusiones en los BRIC muy importantes, donde los países emergentes empiezan a decir, che, ¿por qué no comerciamos entre nuestras propias monedas y Claro, dejamos de usar sin pasar por el una dólar. tercera moneda? Pero esta semana pasó algo más fuerte, que es que China implementó el yuan digital para todo lo que son las economías transfronterizas. Entonces ya no solo no usa el esquema monetario tradicional, sino que usa el yuan digital. Y acá hay un primer momento, volvemos a la Esto historia. lo contamos el otro día para que se entienda. O sea, en vez de comerciar a través del dólar y a través de un sistema llamado SWIFT, China empieza comercial con un yuan digital y con un sistema propio. Claro, ¿por qué lo del SWIFT es importante? Porque cuando sucede el conflicto de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, Estados Unidos empieza a aplicar sanciones económicas muy fuertes y cruza para mí una línea que empieza a usar cuestiones del mercado, cuestiones técnicas, como este código transaccional bancario, Sí. como un arma política. Claro. Y ahí los Para que- países emergentes, perdón, Sí. No, digo, para que lo entiendan los oyentes, es como, voy a decir una barbaridad, y perdón, Cande también, es como si Estados Unidos manejaba el home banking y ahora no lo maneja más. ¿no? Y lo usa como una Claro. herramienta política y dice, no, y esto generó el efecto contrario. Claro. La economía de Rusia se fortaleció. Entonces hubo dos cuestiones. Los emergentes dijeron, che, si esto lo hacen con este país, ¿por qué no lo pueden hacer con nosotros? Primer punto. Segundo punto, che, se fortaleció. O sea, el dólar no era tan necesario Claro. en el esquema mundial. Entonces, los países empezaron a discutir fuertemente buscar mecanismos por afuera de este código SWIFT para no quedar atados y para ganar soberanía. Entonces, Sí. se empieza a discutir muy fuerte. Los BRICS, acuérdense, en la última cumbre, en la cumbre que nos incorporan a nosotros, eran dos elementos centrales. La ampliación de los BRICS Sí. y el otro el tema de comerciar con las propias monedas. En la segunda cumbre de Kazán, la discusión fue la moneda digital. Porque, acuérdense, a la Comunidad Europea le costó muchos años llevar al euro. Claro. Pero con la moneda digital esto se reduce enormemente. Y acá vamos a poner el ejemplo del yuan digital. Empieza a implementar esto en términos regionales y ahora el hecho de esta semana es que incorporó a 6 países de Medio Oriente.
Entonces, ¿qué implica eso? En las que O sea, Medio Oriente y más Asia. ASEAN, sudeste asiático, más Sudeste todo Asia, asiático, más todo casi el Medio Oriente. 30% de la economía mundial ya empezó a usar con China, en la relación con China, el yuan digital. ¿Qué implica esto en términos prácticos? Sí. Por ejemplo, una operación entre Hong Kong y Abu Dhabi, y la operación, por ejemplo, con el SWIFT se tarda de 3 a 5 días, depende de coso, esto fue en 7 segundos, casi en tiempo real. Claro. Vuelvo al ejemplo para que lo entiendan. Es como si vos le tuvieras que pagar a tu proveedor una transferencia y tardara 3 días, y ahora los chinos lo hacen en 8 segundos. De 3 a 5 días, en 7 segundos, y con varios elementos más. Evitás 6 bancos, o sea, ahorrás un montón de intermediarios, y con un costo, se reduce el costo financiero en el 98%. O sea, fíjense el impacto, y después la trazabilidad. Todo esto se usa con código blockchain. Claro. Pero el elemento más fuerte de esto, y por eso volvía al 2008, cuando aparece la crisis de Lehman Brothers, China pone un llamado de atención y dice, che, acá hay un descalabro financiero. Entonces, prohíbe todas las monedas digitales. Fíjense esto que está pasando, cómo está impactando, porque ayer el dato raro era, che, ¿por qué están cayendo tanto las criptomonedas? Todas las cripto en rojo, sí. Bueno, tiene que ver con esto. Porque vos, o sea, ¿qué hace China? Prohíbe todas las monedas y dice, la única moneda válida es la que va a tener respaldo del Banco Popular de China, que es el Banco Central, y es lo que está trabajando con 23 países, con sus 23 bancos centrales, Claro. armando este código ya consolidado de nuevo, el 30% de la economía mundial. Y esta yo creo que es, como diría, la madre de las batallas. Claro. No, está buenísimo esto. Recuerdo, estamos hablando con Sabino Vaca Narvaja, el ex embajador argentino en China, para entender todo lo de este quilombo arancelario. O sea, todo lo que vos acabas de dar como un contexto que viene hace mucho tiempo, de que a Estados Unidos le está cambiando las condiciones globales. Claro. La última de ellas está perdiendo el patrón dólar como patrón para negociar en todo el mundo, y está apareciendo otro patrón. Entonces, y se nota en la desesperación en esta, porque lo que muestra Estados Unidos es su debilidad. Claro. ¿no? Se vuelve al esquema regional, dice, bueno, ahora el único corazón que no está tocado, que lo tenemos que ir a defender a muerte, es el esquema Sí. monetario, y empieza, yo creo que el desorden este arancelario tiene dos objetivos. Uno, el primero que lo habíamos hablado acá, bajar el petróleo, que lo está logrando. Sí. El segundo tiene que ver con un mecanismo de negociación. Ya hay Claro. 50 países pidiendo a Trump. Y una pregunta que te hago también a Beldi, que sigue muchos de estos temas. Esto que es evidente que es una potencia que está en caída, ¿ya cayó o tiene todavía una capacidad de daño importante? No, sigue para siendo la incidir? primer potencia mundial, sigue teniendo un esquema en términos bélicos muy poderoso y sin embargo se da el repliegue. Y yo acá no quiero poner una alarma, pero todos estos temas comerciales en la historia del mundo terminan mal. O sea, terminaron mal. Entonces, yo lo veo con mucha preocupación. La diferencia, si querés, ahora que, de nuevo, por eso no hablo solo de China, otro de los elementos, hablamos de nuevo de la semana previa, importante fue este encuentro entre los ministros de comercios de Japón, de Corea del Sur y de China. Porque no sé si vieron, se difundió mucho la etapa de este semanario de Economics, Sí. donde está la foto con el gorrito que dice Make China Great Again. Make China Great Again. Haz de nuevo Make- grande a China. Sí. Que la verdad que Para que la es irónico pasó. e interesante porque, viste, yo siempre digo, China fue una potencia mundial durante 18 siglos, representaba el 40% de la economía del mundo, y tuvo un periodo muy corto, que es el siglo que nos tocó a nosotros contemporáneo, donde hubo un declive enorme. Y ahora, si vos ves qué representa China para la economía, es 18%. O sea, para su esquema histórico todavía le falta. ¿Cuál es la madre de la batalla? El tema monetario. China, aún hoy, es el principal tenedor de bonos del Tesoro norteamericano. Pero si vos estudiás la curva, es una curva que va en declive. Se Y ha ido fíjense- desprendiendo de bonos del Sí, tesoro. sí, y aparece esto del esquema digital fuertemente la discusión en los promotores del uso de las monedas en los países emergentes. Ha sido China uno de los promotores más fuertes, y el uso del swap. Y no es casual, nosotros lo usamos eso. Cuando teníamos el estrés de divisa dijimos, che, dejanos usar parte de este swap como crédito. Porque acá hay dos cosas. Esto que dice Claver Carone, por supuesto, mira, si no hubiese sido este gobierno, la verdad que es una amenaza increíble, porque no solo se mete en tu soberanía, como es este gobierno, parece casi... ¿Querés que lo compartamos? Pues se sumó mucha gente recién a escucharnos. Vamos a escuchar, si te parece, Sí, sí, es impactante, hay que mencionar escucharlo, sí. a Mauricio Claver Carone, que les repito, fue el tipo clave para darle la guita a Macri con el FMI, Claro, exacto. y ahora está de vuelta con Trump, y cuando le preguntan cómo va a ser la relación con Argentina en medio de todo este quilombo, presten la atención porque dijo esto, mirá. Obviamente Argentina es un país aliado, el presidente Milei es un aliado, efectivamente el secretario de Estado estuvo con el canciller de Argentina recientemente, y al fin y al cabo siempre buscando cómo trabajar conjuntamente, bilateralmente para el bien. Nosotros queremos que el presidente Milei tenga éxito, que su gestión tenga éxito, entendemos
primero el sacrificio enorme que ha llevado a cabo, con obviamente todas las reformas fiscales que ha llevado a cabo, que creo que es admirable en el mundo en ese sentido, y es algo que francamente estamos haciendo aquí en los Estados Unidos. Y un tema que sí nos preocupa en Argentina sigue siendo obviamente el papel de China y los chinos en ese sentido, que es un problema que heredó obviamente el presidente Milei. En ese sentido también afecta, y no voy a entrometer obviamente en medio de unas negociaciones que está llevando a cabo con el Fondo Monetario, porque queremos que tenga éxito, pero lo que sí eventualmente lo que quisiéramos ver que termine es la famosa línea de crédito que tiene Argentina con China. Este era Claver Carone, ¿sí? Y recuerdo, estamos hablando con Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China. ¿Qué representa, por eso, volvamos a aclarar esto, del swap que tenemos con China? Bueno, ¿Qué significa? Hoy, creo que lo pusiste vos en el gráfico, estuvo perfecto, hoy representa casi 18.000 millones de dólares de nuestras reservas. O sea, Sí. si eso se va automáticamente, imagínense si hoy hay un problema financiero autoinfligido, ¿no? Porque acá se hizo un ajuste brutal, no se ingresaron, se hicieron reformas increíbles, leónicas para el esquema, por ejemplo, minero, y no ha venido ninguna inversión. Claro. Milei hizo 11 viajes, el último yo creo que es vergonzoso, fue para sacarte una foto con Natalia de Negri, o sea, una cosa realmente y humillante en términos de Estado, porque acuérdense cuando aparece el tema del 25% de aluminio y acero, no solo él no reclama, como en su momento sí había reclamado Macri, sino que ahora cuando aparece este nuevo esquema arancelario del 10%, él dice, vamos a adecuar la legislación argentina. La nuestra, Es sí. un nivel de sumisión, de nuevo, yo creo que nunca en la historia argentina hemos visto un nivel de sumisión, ni aún con los gobiernos militares, un nivel de sumisión semejante. ¿Cómo se lee en términos diplomáticos eso? Porque por ahí, yo voy a hacer un poco de abogado de Milei. Vos decís, bueno, también se ha escuchado muchas veces que si hay una relación buena personalmente, eso a veces ayuda a que fluyan las negociaciones. ¿Vos te parece que con Trump está pasando? O sea, No, ¿a quién bueno, por respeta eso, a Trump? a eso iba. Trump ¿Cómo? está respetando a Sheinbaum, habló bien de Sheinbaum porque se le plantó. Sheinbaum se le plantó. por Él, eso. a ver, Trump tiene una modalidad de negociación muy agresiva, de Sí. hecho él lo ha dicho, o sea, él tiene un libro donde él dice, esa es mi clave, o sea, la desnuda, dice yo golpeo para negociar. Ujú. Y cuando él ve de que del otro lado hay un súbdito, un bufón, No negocia. pero no solo no negocia, sino estás en el peor de los mundos. Entonces, Argentina, yo creo que lo dije acá, es el talón de Aquiles de Trump de Milei, porque Milei está dentro Cierto, de este dijiste el esquema, día que viniste, sí. es el más distópico de todo ese grupo, de derecho, no derecho, porque ese grupo son proteccionistas. Milei es la cuestión más rara, y fíjate que O sea, Trump te respeta si vos te plantás. es en la vida eso. O sea, si vos te manejás en un esquema de sumisión, te va a ir mal. O Sí. sea, hay una cuestión de reciprocidad y de trato. Entonces, más en el plano internacional. O sea, ¿para qué tienen los estados fuerzas armadas? Por el tema disuasivo y de negociación. ¿Para qué mejorás el esquema del desarrollo, de la economía? Depende mucho de la simetría y del peso que vos tengas en la negociación y de cómo te plantás. Y cómo jugás elementos. Yo creo que, de nuevo, toda crisis argentina entra también en una etapa de muchas oportunidades, además de muchos riesgos. Si tuviese una dirección acertada, inteligente. Bueno, Y- este tipo se peleó con el tipo que hoy, con el Estado que hoy nos podría comprar el doble de soja. Bueno, eso te iba a decir. Y visto al revés, porque Trump nos está diciendo devuelvan el swap con China, que son el 72% de nuestras reservas. Es impracticable, Devuélvanlo. ¿no? Es impracticable. La única duda es que si vos tenés un súbdito tan prolijo, digo, es capaz de hacerlo Milei, ¿Y digamos. China nos está pidiendo algo a cambio de dejar la plata ahí? Bueno, pero fíjense, esto que vos pusiste me pareció interesante, porque esta extorsión de Claver Carone, vinculado a... o sea, imagínense, es todo lo contrario. O sea, el FMI te pone condicionalidades, te dice que ajustes, te plantea este esquema. Bueno, también ha sido un juego obsceno, ¿no? Porque vos hablaste hoy de la parte de quiénes eran los actores que otorgaron ese crédito obsceno a Macri, Sí. pero de este lado estaban los mismos también, ¿no? Estaba Caputo. El mismo. Digo, eso también nos tiene que llamar a la reflexión de cómo puede ser que tengamos el mismo actor con el mismo esquema de deuda y llevándonos al mismo destino. Porque también acá vos podés decir, che, sí, tuvo mala suerte Milei, pero yo acá dije siempre que si vos no caracterizás el esquema internacional y entendés ese diagnóstico, no vas a poder defender los intereses nacionales. Y acá se está viendo eso más que nunca. De nuevo, lo de China no es solo China. China, este esquema de Japón, Corea del Sur, fíjense esto, aliados de Estados Unidos que se juntan con China y va a pasar con la Comunidad Europea. O sea, lo que va a haber es un orden, y acá hay un acuerdo regional integral, el RCEP por las siglas, donde suman ASEAN,
a Nueva Zelanda, a Australia, a Japón, a Corea del Sur, que es un acuerdo donde se va a armar un bloque que va a ser imbatible en términos económicos, digo, que representará casi el 38% de la economía global. O sea, no hay manera que vos desarticules eso con una planilla arancelaria. Digamos. Sí. Sabino, me interesa consultarte nuevamente hacia la parte en la que hablabas de la guerra de monedas, ¿no? El conflicto por las monedas, el conflicto por salirse de Bretton Woods tradicional, o sea, el conflicto por el dólar y frente a lo que es el ascenso del yuan. ¿Cómo queda parada la Argentina, teniendo en cuenta, por un lado, la dependencia histórica con el dólar, o sea, como moneda de referencia, y con un gobierno que también... Quiere dolarizar. Claro, bueno, claro que si lo pones Claro, a elegir políticamente, más allá de que al final terminó no teniendo mala relación con China, producto de las circunstancias y de razones de fuerza mayor, podemos Está decir. en pausa, diría yo. Va a Sí. depender si él viaja. Todavía eso lo pongo de pausa. De nuevo, Sí, bueno, eso lo hablábamos antes con él, ¿no? No está por ahora la fecha, se hablaba de abril-mayo, pero por ahora no y en estaría... junio se le vence, porque los chinos le prorrogaron por un año. De nuevo, Claro. acá tenés el swap total de 18 millones que se vence en el 2026, porque nosotros quisimos, ¿se acuerdan que hubo un swap que se hizo durante nuestro gobierno, Macri pidió otro swap que se lo dieron y estaban desfasados en los vencimientos. En nuestro gobierno nosotros los juntamos, hubo un elemento anterior que era, acuérdense el delirio que había hecho Sandreris de ligar el acuerdo stand-by al segundo tramo, la vigencia del segundo tramo del swap. Entonces, cuando nosotros asumimos se había vencido eso, eran 8.000 millones, entonces rápidamente tuvimos que activar, y los chinos decían, pero vos firmaste esto, no es que no importa si es un gobierno, firmó tu Banco Central. Bueno, eso se desarticuló y después lo que se hizo se juntó y por eso el vencimiento del swap entero es en el 2026. Pero acuérdense que nosotros usamos la creatividad de usar partes de eso como crédito, Sí. que es lo que le prorroga, que obviamente que Milei borrando todo el discurso de campaña, dice, no solo no voy a eliminar el Banco Central, sino que le pidió a China, por favor, que le mande el swap. Y los chinos que decían, pero si tenés un presidente que está diciendo que va a eliminar el Banco Central, ¿cómo voy a Claro, darte ¿a yo? dónde lo estoy mandando? Sí, sí, al organismo que tiene que velar por eso. O sea, era casi, de nuevo, como un suicidio económico. Obviamente, Milei le manda la carta a Xi Jinping, aun cuando él decía del comunista, que después vuelve para atrás rápidamente, pero todavía, a ver, una cosa es que un presidente o como Trump diga una cosa o exprese una situación, una voluntad, y después vos para desarrollarlo necesitas mucho trabajo estatal. Entonces acá tenés un presidente que no cree en el Estado, que desarticula el Estado, que es un caos, la ingeniería estatal, y del otro lado tenés una burocracia confuciana de ministerios que son monstruos, y vos tenés que articular con 5 o 6 ministerios para los créditos, para las negociaciones, para el esquema monetario. Te lleva mucho trabajo. Entonces no es solo, mirá que diga, bueno, ahora las cosas con China se están bien. No, no. Tenés que viajar, tenés que tener todos tus ministerios trabajando fuertemente. Es un trabajo lento y se pierde mucho tiempo. Por eso digo, es una tragedia para el pueblo argentino que no tengamos política de Estado con países como China. Recién me hiciste acordar esto de la salida del BRICS, ¿no? Una vergüenza. Recordemos que la Argentina había logrado ser invitada. Tenemos al BRICS. responsabilidad, yo creo, nosotros también, ¿no? Porque yo siempre digo, es muy fácil, para mí Milei, para pegarle es muy fácil. Sí. Yo lo he contado porque también en un foro, no me acuerdo si Eduardo Valdés, que planteó que había convocado a varios de los BRICS, y planteó todo el trabajo que hicimos para incorporar, y planteó también, acuérdense, esto que pasó en la cumbre de Johannesburgo. El día que Argentina entraba a los BRICS, Sí. formalmente no hubo representación No hubo argentina. ningún funcionario, No hubo me acuerdo, lo representación. contamos acá, que fue grave. Créanme que yo avisé, digo, che, vamos a entrar a los BRICS un mes Sí, antes, sí, sí. y nosotros tuvimos un canciller que militó en contra de esa participación. El canciller Cafiero, Cafiero. nos negaba, Entonces, esto lo publicábamos, así que no hay Le nada hizo secreto. perder la foto más importante negaba a nuestro eso. gobierno de la historia del peronismo, a la historia de las relaciones internacionales, que era el honor de haber ingresado, acuérdense, los BRICS sumaron a 6 países porque ahora tienen observadores y nosotros no tuvimos representación. No solo no fue el presidente, no fue Cafiero, no fue Todesca, o sea, no hubo representación argentina en el momento que se incorporaba Argentina a los BRICS. Eso Tremendo. tiene Sí, sí, un sí. impacto muy fuerte, porque uno puede decir, acuérdense porque Cafiero da una entrevista unos días antes a Fontevecchia, búsquenla, donde dice no vamos a entrar a los BRICS. Sí, no, nosotros nos dijo lo mismo, por eso es Entonces, público, nos y lo créanme que yo negaba. esto lo había informado por cable, lo había mandado, había hablado a todas las autoridades, y claro, él defendía una información, ¿por qué? Porque Cafiero, que era una persona, de nuevo, no me gusta hacer canibalismo, pero esto creo que hay que decirlo porque hay que también revisar las cosas que uno hizo mal, y hay que reflexionar sobre ¿para qué queremos el poder? ¿Para qué queremos el esquema? Porque si nosotros no empezamos a pensar en programas, en proyectos, en modificar las instituciones, la verdad que no disputemos ese esquema, porque no modificás la realidad de tu gente. Y viniendo para acá, porque hoy estamos charlando de todo esto, porque es el famoso lunes negro, vamos a tener lunes, martes, miércoles, vamos a tener unos días negros.
¿Y cómo impacta eso en la Argentina? Por un lado, en nuestra relación Bueno, acaba de con bajar China, pero por el otro, los precios de los commodities. por eso digo, estar en ese esquema internacional, si estuviéramos en el BRICS, si tuviéramos una mejor relación con China, ¿estaríamos más protegidos frente a toda esta hecatombe que estamos viviendo? Sin duda. Primero, yo creo que Argentina tiene un activo que es el esquema de su historia de neutralidad, ¿no? Sí. Y ahora hay un grupo de teóricos que plantean algo que yo creo que me parece interesante, que es el no alineamiento activo. Ajá. Este esquema, porque vos no tenés necesidad de enfrentarte ni con ninguna potencia, estás geográficamente bastante lejos, entonces vos podrías tener un esquema de neutralidad y de hecho Argentina económicamente en la historia de los conflictos mundiales tuvo crecimientos, le fue relativamente bien. Esto no lo digo desde un esquema oportunista, sino práctico de cómo mirás la... Vos no necesitas pelearte con ninguna potencia, con ningún actor. Tenés que tener un esquema, por eso fue muy grave cuando Milei lo invita acá a Zelensky, Claro. se había roto el principio de neutralidad, y más grave aún cuando lo tira por la ventana. Sí. ¿Por qué? Porque en esta votación donde cambia la postura argentina, el impacto que tiene muy fuerte tiene que ver con nuestro principal reclamo de integridad territorial, porque cuando vos cambiás esa postura, después te usan como contraargumentos, como el Claro. discurso de Milei diciendo, hablando de los habitantes de las Islas Malvinas, el principio de autodeterminación, Sí. que va en contra del de integridad territorial. Entonces, estos son argumentos muy fuertes, es muy grave lo que pasó con Milei y es muy grave lo que hicimos con Ucrania. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos respaldando... Miren el dato de China, yo creo que lo conté acá. O sea, China, aún con la relación que tiene con Rusia, condena la invasión de Rusia a Ucrania, no reconoce la anexión de Crimea. ¿Pero por qué? Porque China Por lo mismo es que coherente. nosotros. China reclama el integridad territorial con Taiwán Sí. y lo defiende Naciones Unidas, aún contra Rusia. Entonces, y Argentina había tenido ese activo no solo en el esquema de integridad territorial, en derechos humanos, en medio Claro. ambiente. En ese sentido tenemos otro punto en común con China, ¿no? La cuestión de, No, claro. de una sola China y nosotros tenemos una sola Argentina. Y aparte es uno de los actores que más fuerte nos respalda, Sí. miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Acá, de nuevo, otra imagen del declive es este retiro de la presencia de Estados Unidos de los principales organismos. Organización Mundial de la Salud, el cambio climático, bueno, está en discusión lo de la OTAN, o sea, hay un incluso Estados Unidos no nombró uno de los directorios del FMI. Del FMI, de hecho, sí. algunos internamente decían que se iba a retirar del FMI el Banco Mundial. Fíjense ¿Puede lo pasar a eso? contramano. Yo lo veo difícil en la práctica. Yo creo que Trump, de nuevo, es una persona que hace mucho ruido, obviamente está jugando con el mundo, ¿no? Fíjense Claro. la complejidad, para después negociar. Y hay algo del programa de Trump que tiene un sentido para la población norteamericana, que es el esquema de reindustrializar, como dije yo, de bajar el esquema del petróleo, de volver a generar... Yo creo que es equivocado porque él ya fracasó en su primera disputa fuerte, que fue el esquema de aranceles contra China y el esquema de bloqueo tecnológico. Fíjense, lo que se hizo fue exacto lo que produjo el efecto contrario. Sí. Y acá lo mismo, acá lo que está mostrando es su debilidad, y lo que está pasando en el mundo es que está avanzando fuerte el esquema del declive del uso del dólar. Ya hay países que comercian entre sus, como Nigeria, como Rusia, estos acuerdos de hidrocarburos. Argentina iba por ese camino. Entonces, Argentina, el espacio para mí natural, más allá de no tener que pelearse con nada, son los países emergentes. Reclamamos un orden multilateral, donde no haya decisiones hegemónicas unilaterales, porque fíjense esto que pasó, que está denunciando el mundo. O sea, Trump acaba de romper todas las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Claro. O sea, con una decisión unilateral, salvaje, con impacto, que para mí además es poco inteligente. Muchos analistas hablaban de esto de que ¿se acuerdan cuando Trump recomendó en medio de la pandemia tomar lejía, lavandina, Sí. para curar? Y esto, dicen, es la misma... Tiene la misma base científica, o sea, nula, porque ha hecho cosas como poner aranceles a islas donde no hay habitantes, Sí. ha hecho en este esquema de países que habían, entre comillas, se habían portado como súbditos de Estados Unidos, y el castigo fue igual para todos, ¿no? Incluso acá el paradigmático fue Milei, Sí, ¿no? El sí, alumno que compró aviones usados, que tomaba de vocero, que quiere dolarizar, que de todo lo que hace Trump dice que está bien, aunque sea en las antítesis de su pensamiento ideológico. Es un nivel de subordinación insólita, y sin embargo, fíjate, lo que recibiese es maltrato. Claro. En el caso de la OMC, cuando lo mencionás, va totalmente en línea con lo que es su pensamiento, ¿no? Que descree por completo, inclusive intentó desarticular en su momento con no nombrar, ¿te acordás? A los árbitros, a los jueces, tienen que definir las disputas, o sea, dejándolo básicamente como un organismo totalmente obsoleto. Pero, de nuevo, hay que tomar esto como eje. Cuando las reglas para Estados Unidos no son buenas, y esto no es solo Trump, porque hay que verlo en el tema histórico, dejan de ser buenas para Estados Unidos,
rompe las reglas. Claro. Estamos asistiendo a eso, a una ruptura internacional de reglas porque esas instituciones, porque el mundo ya cambió. Entonces, acá yo creo que lo que tiene Trump es cierta lucidez de decir, che, dejemos de hablar de esto de no y de los... Acá ya cambió, ya perdimos. Perdimos en el esquema comercial, perdimos en el esquema logístico, estamos complicados en el esquema bélico y podemos perder para mí el elemento central, la deuda que tiene Estados Unidos, el esquema de emisión indiscriminada, o sea, el esquema de coloniaje que implica que todo el mundo use una moneda que no es la propia, y eso implica también una hegemonía muy fuerte en términos de control, ¿no? Te hago una consulta más en el plano económico, teniendo en cuenta tu recorrido diplomático. El rumor grande que había este fin de semana después de los anuncios de Trump era que esta decisión y esta guerra de aranceles iba a traer problemas en el propio directorio del Fondo Monetario para poder aprobar nuevos programas, sobre todo para la Argentina, que ya tiene una exposición mayor a la que debería en el fondo. ¿Vos crees que es así, que es tan automático la relación, o que el directorio del fondo tiene otros intereses y otro horizonte? Muy interesante tu pregunta. Primer elemento ahí es que el fondo ya está mal en su formación. ¿Por qué? Porque China debería tener un peso relativo mucho más grande. Como eso no sucede básicamente por Estados Unidos, hasta ahora por Japón y por Alemania, yo quiero Porque ver... quedó con la configuración de la Segunda Guerra. Sí, pero además no lo dejaron, o sea, años por pesos económicos debería estar en otro rol, no sé si número uno, pero debe estar cercano al rol que tiene Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa con eso? Cuando a China lo tabicás así, crea sus propias instituciones. Banco Asiático de Infraestructura, NDB, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, y va fortaleciendo eso. Porque una crítica que tenemos los multilaterales, o teníamos los multilaterales, los países emergentes, es el esquema de financiarización del mundo y el descalabro financiero. Acuérdense que le hablé de la crisis de Lehman Brothers. Yo creo que vamos a vivir una crisis de la burbuja con esto, porque volvemos. Lo primero que dice Trump cuando anuncia es: voy a hacer el Stargate, a reforzar la inteligencia. Le aparece un DeepSeek que le rompe y le pincha una burbuja con OpenAI, con ChatGPT, que estaba recontrainflada con un montón. Y esto va a pasar también, está pasando con las blockchain. Acuérdense que Trump hizo un esquema muy fuerte con respecto a las blockchain, entonces empieza a ver el sistema a darse cuenta que está todo inflado de esquema financiero, de un esquema muy irresponsable. Entonces, para mí va a haber un vuelco hacia el esquema real productivo, que son esas instituciones bancarias. Volviendo al esquema del FBI, y, como decía Ari, Milei hizo todo mal diplomáticamente. Se peleó con tu primer socio comercial, que es Brasil. Te peleaste con cada uno, y muchos tipos que tienen la decisión de peso en el FMI, porque no solo los Estados Unidos. Y eso te va a complicar muchísimo las negociaciones. Y fíjense que, bueno, fue un desastre, ¿no? Cómo manejó Caputo el tema, no sabemos... Ahora se puede hablar más o menos del monto porque hubo indicios, pero no se saben si son en cuotas. Fíjense esto de las condicionalidades. Mira, si Argentina retira, como pide Claver Carón, el swap chino, son 18.000 millones. Ahora resulta que esta nueva deuda de 20.000 millones va a ser por etapas, y no se sabe si el monto es 6.000, 8.000, o sea, pero ya, y después volvamos, hace una semana que se están perdiendo reservas de manera escabrosa. El cuello de botella de Argentina yo creo que es el esquema de las exportaciones. Un poco esto lo dice Cristina con el esquema de la dependencia y el esquema bimonetario, y tiene razón. El cuello de botella de Argentina es que nosotros ya deberíamos estar duplicando nuestras exportaciones. Nosotros tenemos un esquema que está en 80.000 millones de dólares, que pasó un poquito, pero no logramos pasar los 90.000 millones. Si vos ves países de la región, exponencialmente, hasta Uruguay exporta mucho más que nosotros. Entonces, hay un problema nuestro que tenemos que resolver como sociedad argentina, como cuestión estatal, como los partidos políticos, empezar a discutir cuál es el problema de por qué Argentina tiene este cuello de botella. Y fíjense, no era el esquema liberal, no era el ajuste, no era evidentemente no era eso. Yo creo que hay que ir hacia reformas profundas, un Ministerio de Comercio. Fíjense esto que les hablamos de la cumbre, estamos hablando de ministros de Comercio. Argentina no tiene Ministerio de Comercio. No. O sea, Argentina, de nuevo, debería estar duplicando en 3 o 4 años sus exportaciones. Claro. Para empezar, eso lo que te genera es un ingreso de divisa. Fíjense la mentalidad que hay que cambiar. En vez de decir, no, tenemos que ajustar, tenemos que romper todo no, muchachos, ampliemos los ingresos. Ampliemos los ingresos. Y no es difícil, de nuevo, con vocación, con decisión, el tema que yo creo que hay que y yo como actor político creo que tenemos que interpelar, es que en vez de discutir candidatos, tenemos que discutir programas, proyectos, políticas de largo plazo. Esto que digo siempre yo, de si Argentina tiene todavía estos activos con un plan quinquenal y medio, y si vemos el espejo de China, más que sistema político, son 14 planes quinquenales desarrollados, políticas de largo plazo, y hacia dónde. Nosotros la discusión que tenemos es, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué queremos hacer? Más que a qué figura queremos llevar. Igual,
también en un escenario muy convulsionado, puedes decir, bueno, esto es básicamente el patrón dólar rompiéndose y volviendo a un patrón que tenga que ver más que ver con la producción, que podría ser algo más relacionado a un patrón oro o a un patrón de Bueno, algo ya está que sea pasándolo el estático. patrón oro. Fíjese otra entrega increíble, este oro que se mandó. Claro, te iba a decir, cuando no vos estamos en tenés la mejor situación Singapur, para- China, todos los países están volviendo, están comprando oro y están fortaleciendo sus reservas con oro. O sea, pues digo, esto Eso de se- Milei eso es se olvidó, pero ¿se increíble. acuerdan que No sabemos dónde están todavía. No hay No, la una- información es dijeron oscura. que iba a Londres, Sí. pero... Bueno, Inglaterra, ¿no? No, Primero es Londres, pero increíble. no sabes si es está en el increíble. vice. Pero en realidad. recuerdo para los oyentes, el año pasado hablamos mucho por una denuncia que hizo en su momento Sergio Palazzo, Exacto. secretario general de la bancaria y diputado nacional, porque él detectó que estaban sacando oro. del Gracias a banco. Sergio se Después instauró se pudo establecer más o menos la cantidad, en su momento lo publicó Alejandro Berkovich, de acuerdo al peso Exacto. de las toneladas que se habían mandado ahí, eran más o menos 1.000 millones de dólares, andaba por ahí, y no sabemos dónde está ese oro. Pero lo insólito que es, nuestro Increíble. candidato al Nobel de Economía, ¿no? Que es el presidente Milei, Sí. ha sido un descalabro en materia económica en Argentina, un descalabro, un ajuste que él se vanagloria que no ha generado ningún efecto. Ni ha fortalecido las reservas, ni estamos exportando más. Se armó el sistema este del RI, no hay ninguna inversión nueva en minería genuina. Mm. Porque, de nuevo, está entendiendo mal, empezó con una lectura totalmente equivocada del mundo y obviamente con un programa económico distópico, porque todos sus socios están haciendo proteccionismo, nacionalismo, regionalismo, y es el único que él plantea una cosa, bueno, cada vez menos, ¿no? Porque fíjense que... Y veremos qué hace hoy, todavía no está muy claro. El otro día lo que dijo es esto que vos dijiste, recién lo escuchamos, que iba a adaptar la legislación argentina. Una vergüenza, o sea, la pérdida, por eso digo, esta a pérdida de Estados soberanía Unidos. absoluta. Sí, y recuerdo, estamos hablando con Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China, y vengan a YouTube porque también está bueno, así lo conocen, y ahora les voy a mostrar también materiales. En esta cuestión, vos decías antes, nosotros estamos en un lugar tanto geográfico como geopolítico que no tenemos ni que alinearnos automáticamente con Estados Unidos ni con China. Por ponerlo, yo sé que vos me decís, China es ahora más, pero bueno, para ponerlo No, pero no necesitas, en esos no términos, necesitas. como pasó en su momento con Rusia y Estados Claro, Unidos, ahora no lo necesitamos. Ahora, en este contexto en el que Estados Unidos, como vos contás, está perdiendo la hegemonía en transporte, en bélica, etcétera, monetaria incluso. ¿Estados Unidos o China ¿quién nos va a cuidar más? En términos de, Sí. o sea, porque le tiene que interesar a Argentina como país para algo. Digo, Sí, a China claro. evidentemente le No. interesa. ¿En dónde nos conviene apoyarnos para zafar de esta? Mira, primero, yo me acuerdo una cosa que se decía mucho, incluso actores de nuestro gobierno decía, Argentina tiene lo que necesita el mundo. No, Sí. Argentina tiene lo que necesitan los argentinos. El primer orden de las cosas, Sí. lo que nosotros tenemos que pensar es que la salida nuestra es nuestra. No va a ser mágica con ningún país, sino en repensar ejes de desarrollo genuinos para Argentina. Argentina tiene condiciones únicas como país y, por supuesto, digo, tanto China como Estados Unidos, nosotros tenemos energía, agroalimentos, minerales, pero lo que tenemos que cambiar es la lógica de pensamiento, no para el mundo. Y fíjense esto que planteaba Prebisch del Centro Periferia, que uno parece, viste, una teoría olvidada, pero la verdad que también otra cosa que catalizó la guerra de Ucrania, que era al final los países desarrollados dependían muchísimo de nuestros países. Claro. Porque subieron los precios de alimentos, no había fertilizante, no había... Entonces, en definitiva, lo que tenemos que pensar de fondo es volver a estas discusiones. Yo creo que nosotros hemos perdido la batalla ideológica en ese sentido. Estamos discutiendo poco ideología. Sí. Entonces tenemos que ver, y vuelvo a tu pregunta, le vamos a entrar de lleno. Argentina no tiene destino si no piensa regionalmente. Y eso, muchos incluso gobiernos progresistas están dejando eso de lado. Ujú. O sea, no estamos reforzando el esquema regional, el Mercosur está muy desordenado, siguen incluso Se abandonó actores... UNASUR, siguen, CELAC, no, por eso, esos. está totalmente desatendido, aún con gobiernos progresistas, y hay una balcanización que es funcional a estos países desarrollados, Claro. que te compran barato, e incluso con China. Si Argentina no se organiza como región, vas a tener una relación asimétrica. Porque Claro. esto que cuento yo, China tiene 2008 y 2014 un libro blanco que expresó lo que quiere de América Latina. Y América Latina no tiene ni nada similar ni parecido. Entonces, Sí. si nosotros no trabajamos por lo pronto como De hecho, región... ni siquiera conocemos de China. Bueno, por eso... De hay- paso, hagamos un paréntesis y pasemos el chivo de las... No, pero de verdad, de los lugares académicos que vos estás armando para saber de China. Nosotros pasamos por la Facultad de Ciencia Política, siempre cuento el ejemplo. Había en Ciencia Política de la UBA, o sea, y había una optativa que hacías en verano, que en un mes hacías China, Corea, Japón. Así se llamaba Voy a ir a la materia. Facultad de Sociales a dar una charla. Bueno,
No sabemos nada de China. Bueno, hicimos una de las primeras cosas que cuando regresé, que ahora tengo un poquito más de tiempo, fue armar un programa de trabajo académico. Claro, por eso. Yo venía de la Universidad de Lanús con un programa de cooperación y el primer posgrado sobre China y América Latina, y ahora la Universidad de José C. Paz me nombró como director de una maestría en vinculación con China, que vamos por la segunda camada de O un sea que montón si de se quieren escritos. si quieren saber de China, ya tienen un título de grado, pueden ir a Lanús o a José C. Paz. Exactamente, tenés posgrado y maestría en Espectacular. la Universidad de José Paz. Estamos armando una red con todas las universidades, porque acá la verdad una cosa que sí le costó a Milei y que sí es un activo que yo creo que la sociedad lo tomó como propio, que es el tema universitario. Porque este descalabro que hizo con el plan universitario científico, que todavía lo estamos sufriendo, pero fíjate la movilización de cómo la sociedad lo tomó como algo realmente propio. Otra cosa que tenemos que reflexionar, los que tuvimos en responsabilidades institucionales en los gobiernos anteriores, es esto de que tenemos que volver a conectar con las gentes, que los ministerios, las políticas públicas tienen que estar en sintonía con las necesidades de la gente. Sí. Cuando esto pasa, cuando se genera este clic, esta empatía, y la gente se apropia de las instituciones, como hizo el sistema universitario. Sí. Cuando no pasa eso, la gente no se apropia. Pero uno no puede defender lo que no conoce. Entonces, por ejemplo, en el secundario estudiamos la Revolución Francesa, está buenísimo, hay que estudiarla. Estudiamos la Revolución Americana, está buenísimo estudiarla. No estudiamos la Revolución China. No, pero... O sea, en el secundario no existe China. Claramente el tema cultural yo creo que es muy fuerte. Y hay un tema ahí importante. Y alguien que lo expresa mucho, yo creo que es Milei. Milei tiene una subordinación cultural, y muchos de nuestro gobierno también, créeme. El desconocimiento es muy grande. Incluso te hablan de China, no. China es capitalista, te dicen Deng Xiaoping es liberal, barbaridades que realmente te asombran. Sí. Y es como decís vos, yo en esta etapa estoy haciendo mucha divulgación, a eso. Recorriendo el interior del país. En 2 semanas voy a La Pampa. Ya estuve en Tucumán, en Chaco, la idea es ir a Tierra del Fuego, recorrer y armando estas redes con las universidades, pero también me estoy vinculando mucho con el sector productivo, porque ahí preguntaron el impacto de este esquema arancelario. Yo creo que, de nuevo, no solo China, Asia como región y este esquema que se está organizando, nosotros tenemos con estas complejidades mundiales muchísimas oportunidades. Claro. Muchísimas oportunidades. No, y está bueno esto, porque en esta cuestión cultural está no ver una salida frente a esto. Porque si vos simbólica y culturalmente crees que lo único que existe es Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos levanta la mesa del mundo y nosotros estamos ahí y no, hay, Europa, no hay salida. El otro porque nosotros somos egocentristas. Exacto, Estados Unidos o Europa. De hecho, el Mercosur... Hay otras cosas en el mundo. El Mercosur está hace 30 años peleando un acuerdo con la Comunidad Europea de Libre Comercio. El Mercosur. Claro. Que no va a suceder. Entonces yo no quiero darles malas noticias. No va a suceder, pero no por Argentina o por Brasil. Por Francia. Por Francia, por Holanda, porque son estados serios que protegen sus productores agropecuarios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar, ser inteligentes de nuevo. No tenemos activos históricos con esos países, con esas regiones, pero el mundo dinámico está yendo por otro sector. Esto que yo reflexionaba de las representaciones diplomáticas de tierra argentina, 30 en Europa escuchen y 15... este dato porque es buenísimo, ¿no? Porque no es solo en la secundaria y en la facu. En Cancillería, ¿cuántas embajadas tenemos en Asia y cuántas en 30 Europa? 30 en Europa y 15 en Asia. O sea, la mitad, donde está toda tu dinámica económica, tus principales socios comerciales, claro. Ahora el esquema de los BRICS. La verdad que es obsceno. Y no solo eso, hay una dirección de Cancillería que trata a China dentro de Asia y Oceanía, se llama DIASO, de Asia y Oceanía. Y después tiene una dirección de América del Norte que se ocupa solo de Estados Unidos. Fíjense la simetría. Claro. Y te puedo nombrar, pero miles y miles, porque tenemos... ¿Cuántos diplomáticos tenemos que hablen chino? No, muy pocos. Y cuando vos tenés muchos países que obligan a que estés 2 años estudiando mandarín, pero fíjate algo peor. Vos tenés en Cancillería una estructura que se llama, porque es un cuerpo bastante profesionalizado, entonces vos licitás para ir a los países. Sí. La categoría de los países A, B, C, ¿no? Obviamente A es Europa, Estados Unidos y Canadá. China es C. O sea, mis diplomáticos que venían a Beijing cuando yo era embajador, ¿qué quiere decir C? ¿No? Que está nomeado como riesgo. Que te quedás solo 2 años. Claro, entonces vas rotando todo el tiempo y nunca aprendés. Obviamente en la te quedás 4 o 5. Entonces vos fíjate, en un país tan complejo como China, para entender la cultura, entender las instituciones, o sea, mis funcionarios se quedaban 2 años, yo pedía que los prorroguen, pero y que usaban, muchos que no conocían China precisamente por su formación, decían, no, ¿qué pasaba si vos vas a un C, aplicás un C? Después te corresponde un A. Entonces era un puente para ir a Estados Unidos. Entonces, pero el problema no es del cuerpo diplomático, es de la política que no se metió a diseñar, a cambiar las normas. Entonces, de nuevo, por eso esto es lo que yo quiero reflexionar hoy. O sea, necesitamos cambiar las instituciones.
no puede ser que hayan pasado varios gobiernos nuestros y no hayamos modificado estas cosas tan simples. Total. Lo veo con respecto a mí con cosas muy básicas. Yo ponía el ejemplo del tema del turismo. Argentina está tardando un mes y pico para darle una visa de turista al chino, que hoy es el emisor de turismo mundial que más gasta promedio en el Podríamos mundo. tener 1 millón de turistas chinos Por lo acá menos, gastando. con un plan activo, y vos tenés un esquema donde cualquier país europeo lo hace en una semana, con visa electrónica, con Claro. entrevista virtual. Bueno, son cosas muy básicas que obviamente yo lo que estoy haciendo en esta etapa es problematizarlo, divulgarlo, pero tenemos que buscar conocerlo. organizarnos, que por eso... Sobre todo en este momento, digo, volviendo al tema de hoy, donde estamos viendo qué puede hacer la Argentina. Y se trata de eso, de mirar el interés desde Argentina. O sea, no solo necesitamos copiar modelos. Dale, María. No, perdón. se está escuchando. No, porque no por eso me quedo enganchado, si no... Habla rápido, ¿sabes? Sí. Habla rápido, hay que seguirlo. Es interesante Sí, todo lo que dice. sí. No, bueno, Y nunca me habla alcanza el chino tiempo. mandarín, Bueno, Porque habla- y tiene John Wei. Es decir, habla mandarín, así que... Dije que hablo poquito mandarín. Habla poco, pero habla. Bueno, hablando de esto, del que vos referías recién, el tema de la visa, algo que vos habías trabajado en su momento y que también no sé en qué estado quedó finalmente, era el puente aéreo directamente con Exacto. China de conexión. Y en su momento, aprovechando lo que era la ruta de las pandemias, que se utilizó como una emergencia para poder traer los recursos médicos que escaseaban, y después también darle un doble uso, que era para que trajeran divisas, en definitiva, ¿no? Para que trajeran recursos de otro tipo a la Argentina. Eso al final no avanzó finalmente en No, este no gobierno. solo eso, sino que, acuérdense, en esta subrepresentación, nosotros en China actualmente tiene 4 consulados. Estamos hablando de uno de los países más grandes del mundo, con un territorio gigante, 4 consulados. Tenemos 11 en Brasil, está bien, es el principal Sí. socio comercial, 7 en Estados Unidos y en cualquiera de las capitales de Europa tenemos 5, o sea más. O sea, en China, 4. Cuando terminé yo logré impulsar un consulado más en Chengdu, que este gobierno lo tiró para atrás, pero mi plan era armar por lo menos 7. Porque esto también te promueve el esquema de turismo. Si no, tiene que irse un chino, viajar a Beijing o a Claro. Shanghai para hacer el trámite de la visa que es presencial. Del nivel de picapiedra es total. Lo del vuelo también. Si vos mejorás la conectividad aérea, ¿a mí qué me pasó? Me tocó ¿Cómo ir en venías de ese, China en hasta ese acá? avión. Claro, vos ahora tenés que ir por Medio Oriente, por Europa o por Estados Unidos. Tenés un viaje total de casi 35 horas con la escala. Entonces, la verdad que es muy agobiante. Ahora, cuando hicimos y reivindico lo que es la línea de bandera, porque gracias a las aerolíneas argentinas nosotros pudimos traer los insumos, buscar las vacunas, si no, acuérdense, era la guerra, Sí. te incautaban la carga, y esto se pudo hacer gracias a tener una soberanía aeronáutica como nuestra propia línea de bandera. Ahora, cuando hicimos ese vuelo por el Pacífico, haciendo esta ruta inédita que no estaba habilitada, que la habilitamos en ese momento, solo parábamos en Nueva Zelanda, a Auckland y después a Shanghai. Y eran 10 horas menos de vuelo, Claro. comparado con otra línea. Entonces, Y te cambia las vacaciones. no, claro, yo me acuerdo que en ese momento hablaba Sí. con... No, y el Le decís chino... a un tipo, para llegar a Argentina son 24 horas o 14. No, por eso. Y créeme que el chino le encantan los destinos naturales, está Claro. un poco cansado de Europa. Entonces, la verdad que esto sería el ámbito natural. De nuevo, tenés que empezarlo regionalmente, porque si viene Argentina, no solo va a Argentina, hacia otros países. Pero fíjense que estamos hablando de cosas que no implican una carga ideológica. No, O sea, no, ser de inteligente. cosas muy Ahora, básicas. O sea, eso es Sabino, lo que te da a veces tristeza. Es decir, en cosas tan básicas que podríamos cambiar la ecuación económica de Argentina Sí. rápidamente. Ese es el otro. Yendo esos son temas que nos generarían dólares y todo eso. Ahora, yendo al tema comercial, que es el tema de estos días, vamos a tener una discusión sobre barreras arancelarias en todo el mundo Sí, esto por esta se- decisión. En nuestra relación con China, ¿qué tipo de barreras tenemos? ¿Y qué pasaría si nosotros protegemos nuestra industria frente a un montón de productos chinos que vienen y efectivamente hay mucha industria argentina que no puede competir? ¿Cómo sería si lo podemos hacer y cómo nos podría responder China frente a eso? Bueno, lo hicimos, yo creo que ahí tuvimos también falencias, o sea, nosotros tenemos ya con China una relación muy asimétrica, hace 16 años que tenemos un enorme déficit comercial. ¿Qué quiere decir enorme? A veces llegó al pico de 9.000 millones. O sea, nosotros exportamos 100.000, importamos 17.000 de China. Es tremendo, ¿por qué? Por la primarización. O sea, vos exportás casi alimentos para los animales de granja, ahora por suerte carne, que es un poquito más de valor agregado, pero importás productos tecnológicos, productos, de todo hay. Incluso también hay muchos productos que nosotros importamos de China que te apalancan o te son cadenas de valor agregado que después vos exportás. Porque por eso se importan productos químicos después para hacer a la industria química, que vos transformás en un producto con valor agregado, o componentes automotrices o componentes eléctricos, que vos le podés dar un valor agregado. Ahora, ahí hay para trabajar, para mejorar el esquema de Argentina, muchísimos caminos. El primero
que yo pongo siempre eje, es el esquema de minerales. ¿Por qué? Porque Argentina tiene dos de los minerales estratégicos para lo que es la electromovilidad, que es el litio y el cobre, que están subejecutados. En el libro exportamos 1 kilo. No, en el libro yo pongo esto de cómo puede ser que Brasil, Perú y Chile tengan superávit enorme con China, que también están primarizados en su relación, y Argentina tenga un déficit estructural tan grande. Bueno, de nuevo, es un tema que lo tenemos que resolver nosotros. No lo va a dar en nuestras políticas de desarrollo. ¿Qué quiere decir con esto? El comercio total de Brasil con China, el 40% representan minerales. Con Perú, el 89%. Con Chile, el 83%. Chile tiene un superávit de 15.000 millones con China. Superávit. Claro. Entonces, Y está en la misma montaña de los dos lados. No, y tenés O sea, la tenemos misma cobre. cantidad de cobre, por lo menos, Sí, el doble de litio. sí. El que más tiene litio es Bolivia en este esquema de triángulo litio, pero Argentina tiene mucha calidad de litio. El litio, vos ves, el precio está bajo, pero en el gobierno nuestro vinieron 5 empresas de litio, que ahora se saca foto Milei y demás de chinas, que aparte nosotros les exigíamos. Fíjate vos qué fácil, porque China no es que te impone un modelo. Dice, ¿a vos te sirve Chile Tratado de Libre Comercio o Tratado de Libre Comercio? A Brasil vos tenés que proteger la industria como Argentina, hacemos asociación estratégica integral. Y de hecho nosotros no solo protegimos nuestros sectores en la relación con China, sino que le exigíamos a las empresas mineras, tenés que asociarte con YPF Litio, YPF Tech, Claro. porque acá no solo tenés que venir a extraer, sino que tenés que buscar valor agregado, desarrollar celdas de litios. Nosotros tenemos industria automotriz enorme, podíamos Sí, reconvertirlo. sí. Ya podemos hacerlo. Dos minerales clave, o sea, con litio podemos trabajar en celdas, después en baterías, con el cobre, el auto eléctrico usa 6 a 7 veces más cableado de cobre. Dos variables muy básicas que en un par de años vos revertís tu déficit con China, solo con los minerales. Después podríamos hablar de agroalimentos en términos de biotecnología, economía del conocimiento, energía, porque una de las fortalezas de este gobierno, por dos cosas. Una, vinculado a que, claro, si vos destruís tu sistema industrial no hay consumo de energía. Claro. Esa es la primera. Pero después la otra es que este proyecto del gasoducto también te generó un esquema, acordate que nosotros estábamos en un esquema importador, insólitamente, ¿no? Argentina, que era con reservas enormes de energía, porque no teníamos una cosa tan básica como un gasoducto que no implica una ingeniería de construcción muy grande. Entonces, fíjate cómo variables muy básicas que tiene el pueblo argentino para desarrollar, y ahora estamos en el peor del mundo, porque aparte este gobierno paró la obra pública. Sí, sí, sí. Paró la obra pública. Todo- Argentina cuando todo crece al tiene revés problemas de estamos redes, haciendo. problemas de generación de energía, y el otro variable importante en que vos, cuando discutía mucho el déficit, yo digo, sí, perfecto, el déficit. Es un tema nuestro, porque créeme que en las reuniones la Cancillería argentina decía, le tiraba el problema a China. Y China decía, bueno, resolveme vendeme el más. déficit, no, y, hacelo cuando vos. China decía vendeme más, Argentina decía, no te puedo vender más carne porque termina acá la mesa de los argentinos. O sea, era insólito la discusión, y de hecho ahora estamos en una complejidad más grande, porque en el sector de carne este gobierno autorizó lo que se llama la vaca viva. Sí, O sea, es cosa que la nunca había pérdida pasado. del valor agregado en el nivel ya absoluto. Por eso esto es una tragedia para el pueblo argentino y para los empresarios también. Sabino, hace 1 hora estamos charlando, yo me quedaría, pero bueno, tenemos que ir al... Siempre me quedo corto, pero Y yo no, soy... sí, no, estamos pensando en hacer, Tendrás que venir más veces. en que seas columnista del Claro. programa. ¿Cómo la ves? Con todo gusto. Habrá China. Perfecto. ¿Eh? ¿Te Acepto, gustó? Acepto, listo. Che, gracias. Qué buen gracias. negociador que sos. Sí, muy Siempre, bueno, siempre que sos me mucho mejor permita hacer estos viajes Claro. que hago, a disposición. Perfecto. Sabino, gracias por haber No, gracias venido y a por ustedes. ayudarnos Gracias. a complejizar todo esto. Separamos un segundo, saludamos y ya está Roberto Navarro para el prepase. Dale.